Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir más sobre el apasionante mundo de las series turcas. Y hablando de pasión, hoy tenemos un tema que créanme va a dar mucho, pero mucho de qué hablar: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a sumergirnos en un reencuentro, uno que muchos esperaban, uno que ha mantenido a los fans en vilo y que honestamente ha encendido la chispa de la curiosidad. ¿Se imaginan que, después de todo el drama, las especulaciones y las noticias que han circulado, parece que la vida, esa maestra de las sorpresas, podría estar preparando algo especial para estos dos? Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, chismes jugosos y análisis detallados sobre la situación actual de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a desentrañar lo que sabemos, a especular con un poco de fantasía y, por supuesto, a mantener ese toque de optimismo que caracteriza a los verdaderos fanáticos. Pero antes de que nos adentremos en este mar de información, les recuerdo que si son nuevos por aquí, es el momento perfecto para suscribirse al canal. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y, por supuesto, únanse a esta comunidad de amantes de las series turcas. Prometo que no se van a arrepentir. Tenemos mucho que descubrir juntos. Y ahora sí. Empecemos con el plato fuerte. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más comentadas y seguidas en el mundo de las series turcas. Para quienes no estén tan familiarizados, déjenme hacer un pequeño resumen. Estos dos actores protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, donde además de cautivar a la audiencia con sus personajes, Eda y Serkan, traspasaron la pantalla y se enamoraron en la vida real. Su relación al principio fue un cuento de hadas. Fotos románticas, declaraciones de amor, viajes juntos, parecían la pareja perfecta. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Era el sueño hecho realidad. Ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, vivir su amor fuera del set. Sin embargo, como suele suceder, la historia de amor llegó a su fin. Las razones, como siempre, son privadas y sujetas a especulaciones. La separación fue un golpe duro para los seguidores, quienes quedaron con el corazón roto. Pero, ¿qué ha pasado después? ¿Qué ha sido de la vida de Kerem y Hande tras esta ruptura? Pues bien, ambos han seguido adelante con sus carreras. Kerem, por su parte, ha continuado trabajando en proyectos muy interesantes, demostrando su versatilidad como actor. Y Hande, además de seguir protagonizando series y campañas publicitarias, ha tenido una importante labor social, involucrándose en proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cáncer, un tema muy cercano a su corazón. Ambos han mantenido un perfil, digamos, discreto en cuanto a sus vidas amorosas. Han habido rumores, especulaciones, pero nada concreto. Hasta ahora. Y es aquí donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han surgido rumores de un posible reencuentro entre Kerem y Hande. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado para que esta posibilidad, que parecía tan lejana, ahora esté en boca de todos? Bueno, hay varios factores que han alimentado estas especulaciones. El primero es la presencia de ambos actores en eventos públicos, donde, aunque no se han cruzado directamente, sí han compartido el mismo espacio. Esto, por supuesto, ha hecho que los fans se pregunten si existe la posibilidad de un encuentro. El segundo factor, y quizás el más importante, son las declaraciones y pistas que han dejado ambos en sus redes sociales. Pequeños guiños, fotos que parecen estar relacionadas, mensajes ambiguos. Todo esto ha avivado la llama de la esperanza entre los seguidores. Y por último, pero no menos importante, están los rumores que circulan en los medios turcos. Periodistas y portales especializados en espectáculos han publicado información que sugiere un acercamiento entre Kerem y Hande. Obviamente no podemos tomar todo lo que se dice como verdad absoluta, pero sí es un indicio de que algo está pasando. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Hay realmente una posibilidad de que Kerem y Hande se estén dando una segunda oportunidad? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es evidente es que el cariño y la admiración entre ambos sigue presente. Y esto en el mundo de las relaciones es un factor muy importante. El respeto mutuo, la complicidad y la química que tenían en la pantalla, y que seguramente también existía fuera de ella, no se olvidan de la noche a la mañana. Además, el tiempo, como dicen, es el mejor consejero.
Después de una ruptura, es normal que cada persona necesite su espacio para sanar, reflexionar y crecer. Tal vez, este tiempo les ha servido a ambos para entenderse mejor, para perdonarse y para valorar lo que tuvieron. También es posible que estén trabajando en algún proyecto juntos. Esto explicaría la cercanía y los encuentros en eventos públicos. Aunque, siendo honestos, un reencuentro profesional no implica necesariamente una reconciliación sentimental. Pero, ¿y si sí? ¿Y si Kerem y Hande decidieran darse una nueva oportunidad? Sería una noticia increíble. Los fans estarían extasiados. La prensa turca, por supuesto, se volvería loca. Y nosotros, los que seguimos de cerca sus carreras, estaríamos felices por ellos. En cualquier caso, lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Ya sea que decidan volver a estar juntos o no, lo fundamental es que sean felices y que sigan brillando en sus carreras profesionales. Y ahora, para que este vídeo no se quede en el terreno de la especulación, vamos a analizar algunos detalles concretos que han alimentado los rumores de este reencuentro. Empecemos por las redes sociales. Tanto Kerem como Hande son muy activos en Instagram. Constantemente comparten fotos y vídeos de su día a día, de sus trabajos y de sus momentos de ocio. Y últimamente los fans han encontrado algunas pistas muy interesantes. Por ejemplo, hay una foto de Kerem en un lugar que, según los seguidores más avispados, podría ser el mismo donde Hande estuvo hace poco. ¿Casualidad? ¿O una pista deliberada? También se han encontrado ciertos patrones en sus publicaciones. Ambos han compartido fotos en lugares con paisajes similares, con detalles que para los observadores más detallistas no son mera coincidencia. Además, los fans han analizado el tipo de mensajes que se envían mutuamente. Comentarios que parecen ser más que simples muestras de apoyo. Emojis, palabras cariñosas, guiños, todo esto ha generado muchísima expectativa. Por supuesto, no podemos olvidar las declaraciones que han hecho en algunas entrevistas. Aunque no han hablado directamente sobre una posible reconciliación, sí han dejado entrever que mantienen una buena relación y que se tienen mucho cariño. Kerem, por ejemplo, ha mencionado que siempre guardará un buen recuerdo de su relación con Hande. Y Hande, por su parte, ha expresado su admiración por la trayectoria profesional de Kerem. En resumen, las redes sociales son un termómetro de la situación entre Kerem y Hande. Y en este momento ese termómetro parece estar en ebullición. Otro punto importante a considerar son los eventos públicos. Como ya mencionamos, ambos actores han coincidido en algunos eventos, aunque no se hayan mostrado juntos. Esto en sí mismo ya es significativo. En el mundo del espectáculo, es común que las celebridades eviten encontrarse con sus exparejas, especialmente después de una ruptura mediática. Sin embargo, Kerem y Hande han roto este patrón. Y esto sin duda es una señal positiva. Además, algunos testigos han afirmado haber visto a Kerem y Hande conversando en privado durante algunos eventos. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores. Es importante destacar que en estos eventos, ambos han mostrado una actitud muy discreta y respetuosa. No han hecho ninguna declaración que confirme o desmienta los rumores. Pero su presencia en el mismo lugar, su actitud y los rumores que se generan a su alrededor, son suficientes para mantener la esperanza de los fans. Y ahora, vamos a abordar un tema delicado, las posibles razones de su separación. Como ya dijimos, las razones exactas son privadas. Pero basándonos en las declaraciones que hicieron en su momento y en lo que se ha especulado en los medios, podemos deducir algunos factores que podrían haber influido en su ruptura. En primer lugar, la presión mediática. La relación entre Kerem y Hande fue muy seguida por los medios y por los fans. Esto, sin duda, pudo haber ejercido una gran presión sobre la pareja. La constante atención de los paparazzi, los rumores y las especulaciones. Todo esto pudo haber afectado a su relación. En segundo lugar, las agendas profesionales. Ambos actores tienen agendas muy apretadas. Los rodajes, los viajes, los compromisos laborales. Todo esto pudo haberles dificultado pasar tiempo juntos y mantener una relación estable. En tercer lugar, las diferencias personales. Como todas las parejas, Kerem y Hande seguramente tenían diferencias personales que pudieron haber influido en su relación. Diferencias en sus gustos, en sus formas de ser, en sus expectativas. Todo esto, a la larga,
pudo haber generado tensiones. Pero, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Por qué los rumores de un reencuentro? ¿Qué factores podrían haber propiciado este acercamiento? En primer lugar, el tiempo. El tiempo, como ya dijimos, es el mejor consejero. El tiempo cura las heridas, permite reflexionar y crecer. Después de la ruptura, ambos actores han tenido tiempo para procesar lo sucedido, para madurar y para replantearse sus vidas. En segundo lugar, la madurez. Con el tiempo las personas maduran. Aprenden a valorar lo que tienen, a perdonar y a dar segundas oportunidades. Tanto Kerem como Hande han madurado mucho desde su separación. Y esto sin duda ha influido. O en su relación actual. En tercer lugar, el cariño y el respeto mutuo. A pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre Kerem y Hande siempre han estado presentes. Ambos se admiran y se respetan. Y esto, en una relación, es muy importante. En resumen, hay varios factores que podrían explicar los rumores de un reencuentro entre Kerem y Hande. El tiempo, la madurez, el cariño y el respeto mutuo. Todos estos factores podrían haber propiciado este acercamiento. Ahora, para terminar, quiero decirles que sin importar lo que pase, lo importante es que Kerem y Hande sean felices. Si deciden volver a estar juntos, estaremos encantados. Si deciden seguir caminos separados, les deseamos lo mejor. Lo importante es que sean felices y que sigan brillando en sus carreras profesionales. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Recuerden que el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas y emociones. Y nosotros, como buenos fans, estamos siempre atentos a todo lo que pasa. Así que, para resumir un poco, hoy hemos hablado de * la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. * su separación y el impacto que tuvo en los fans. * los rumores de un posible reencuentro. * las pistas y las evidencias que respaldan estos rumores. * las posibles razones de su separación y los factores que podrían haber propiciado un acercamiento. * y sobre todo, nuestro deseo de que sean felices y que sigan triunfando. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande tienen una nueva oportunidad? ¿Qué les parece esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.